Me han pedido hablar de abordaje diagnóstico de la diarrea crónica, que es una manifestación de todas las patologías que hasta ahora hemos revisado. Bueno, vamos a hablar de la definición, la clasificación, la etiología, el diagnóstico y algo de diagnóstico diferencial. La diarrea crónica es una manifestación común que afecta aproximadamente el 5% de la población general y se manifiesta por la alteración persistente de la consistencia y o la frecuencia de las evacuaciones. Se sitúa entre el 5.5 y 7 de la escala de Bristol en la consistencia y la frecuencia debe de ser mayor de 3 veces por día. Para que se considere una diarrea crónica debe abarcar más de 4 semanas el curso de la enfermedad. En la práctica clínica, la consistencia es el mejor indicador para llegar a entendernos con el paciente. De estos 5% de la población, el 40% son mayores de 60 años y es una manifestación de etiología múltiple y con diferentes mecanismos de producción que pueden estar sobreexpresados o tener dos mecanismos de producción. Dentro de la etiología y la patología, la vamos a dividir en osmótica, secretora, inflamatoria y de malabsorción. Y como verán, las causas pueden ser múltiples. Este es un resumen. En la osmótica, la malabsorción de hidratos de carbono, antiácidos con magnesio, laxantes osmóticos, manitol y sorbitol. La secretora, toxinas bacterianas, mala absorción de ácidos biliares, la enfermedad inflamatoria, la colitis microscópica, alteraciones de la motilidad, alergias, las endocrinopatías, las neoplasias, que ahora vemos que están aumentando en nuestro medio, la vasculitis, dentro de la diarrea inflamatoria, las infecciones bacterianas, parasitarias y virales, la colitis pseudomembranosa, la enfermedad inflamatoria, la colitis microscópica, isquémica y eyunitis, cáncer colorectal, linfoma y colitis actínica, y dentro de la malabsorción, todas las manifestaciones de una malabsorción de azúcares, de ácidos biliares, sobrecrecimiento bacteriano que además nos va a condicionar la mala absorción y la linfeectasia. Para el diagnóstico, la mejor herramienta para discriminar si estamos frente a una diarrea crónica orgánica o funcional, como en todas las patologías, la primera herramienta y más importante es una buena historia clínica detallada. Entonces tendremos los antecedentes familiares y personales de una enfermedad inflamatoria, enteropatía autoinmune, enfermedad celíaca, antecedentes de cáncer colorectal. Dentro del lugar de residencia, si el paciente proviene de una zona endémica de alguna infección, viajes recientes, alergia, antecedentes de alergias, colitis eosinofílica, enteritis eosinofílica. Dentro de los fármacos tenemos una lista muy extensa que puede provocar diarrea crónica y el mismo fármaco además puede provocar por diferentes mecanismos diarrea crónica. Dentro de los antecedentes de cirugía gastrointestinal, el síndrome de Dumping, el sobrecrecimiento bacteriano, el síndrome de intestino corto, la diarrea por ácidos biliares post-colecistectomía, la infección gastrointestinal reciente, el espluro tropical, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso y la diarrea funcional. Relacionada con alimentos, tenemos las intolerancias y alergias, la enfermedad metabólica, la miopatía, la neuropatía, antecedentes de pancreatitis crónica, abuso de tabaco y alcohol, y la diabetes que van a provocar una insuficiencia pancreática exócrina. Esta es la lista de fármacos, también resumida, que podrían condicionarnos una diarrea crónica y sus mecanismos, y como podemos ver, los mismos principios activos se repiten en diferentes mecanismos.
Otra causa de etiología es la vagotomía troncular, la antrectomía, funduplicatura, resecciones intestinales extensas, colestectomía y resección ileal, cirugía bariátrica y resección de la válvula ileocecal, que nos van a condicionar enteropatías con síndrome de absorción intestinal deficiente, enfermedades, manifestaciones autoinmunes como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn, por medicamentos, la radioterapia, que puede hasta un 20% manifestarse después de 20 años de haber recibido el tratamiento radioterápico. Infecciosa, la sobreinfección, infección o parasitosis como la giardiosis, la enfermedad de Whipple, el HIV, procesos inflamatorios y neoplásicos, enteritis eosinofílica, sprue, tumores neuroendocrinos, amiloidosis y linfoma. Y en las colopatías autoinmunes, la enfermedad inflamatoria intestinal, procesos infiltrativos como la colitis eosinofílica, amiloidosis, adenoma velloso, tumores neuroendocrinos, radioterapia, cirugía, trastornos motores y funcionales, diarrea funcional, síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea o posinfeccioso, y las infecciones por Clostridium difficile, Clostridium yeyuni, Yersinia, virus del citomegalovirus, herpes y algunos parásitos. Entonces, en la historia clínica, para definir ante qué tipo de diarrea estamos, podemos basarnos en algunos parámetros como la duración. Será una diarrea funcional si la duración es mayor a 6 meses y pensaremos en una orgánica cuando lleva menos de 3 meses. El curso clínico en la diarrea funcional es intermitente y en la orgánica es continuo. La presentación en la diarrea funcional respeta el sueño y en la diarrea orgánica no. Síntomas de alarma como rectorragia, anemia, pérdida de peso, fiebre, dolor, masa abdominal, antecedentes de cáncer colorectal, están ausentes en la diarrea funcional y estarán presentes en la orgánica, y el volumen fecal en la diarrea funcional es menor a 200 gramos y mayor a 400 en la diarrea orgánica. Para discriminar el origen de la diarrea, tenemos el volumen, y si se trata de intestino delgado, será abundante, serán dentro de las características, heces abundantes, amarillentas, con esteatorrea o lientería, brillosas. La diarrea de colon es escasa, suele tener moco, pus y sangre. Y dentro de los síntomas asociados, la diarrea de intestino delgado se acompaña de ruidos intestinales, meteorismo y distensión. La diarrea de colon, pujo, tenesmo y urgencia. El dolor en la diarrea de intestino delgado se localiza en la zona periumbilical, y en la diarrea de colon en el marco cólico. Después de la anamnesis haremos un examen físico y tenemos ciertos síntomas que están asociados a la diarrea crónica. La hipotensión y hipotensión ortostática nos va a decir que hay probablemente una deshidratación, edema, pérdida de masa muscular, que está acompañada de desnutrición, enrojecimiento, soplo y sibilancias. Nos hará pensar en un síndrome carcinoide, la dermatitis herpetiforme en enfermedad celíaca, temblor y retraso del parpadeo en el hipertiroidismo, hepatomegalia en un tumor endocrino o amiloidosis, el eritema necrotizante migratorio en el granuloma. Si tenemos artritis, pensaremos en enfermedad inflamatoria intestinal o Yersinia, púrpura y macroglosia en amiloidosis, hiperpigmentación en enfermedad de Addison, linfadenopatías en el HIV, linfoma o cáncer, nódulo tiroideo y adenopatías en carcinoma medular de tiroides, que se va a manifestar con diarrea crónica, urticaria pigmentaria y dermografismo en mastocitosis, hipotonía del esfínter anal, dermatitis perianal en una incontinencia fecal.
Y tenemos una serie de pruebas diagnósticas que tendríamos que utilizarlas racionalmente de acuerdo a los puntos anteriores. Pero tenemos una infinidad de exámenes de sangre, materia fecal, test de aliento, endoscopía, imágenes e histopatología. Dentro de los marcadores serológicos tenemos los anticuerpos para la enfermedad celíaca y los últimos estudios nos dicen que la antitransglutaminasa es la que tiene más rédito y usamos el antiindomisio y la antigliadina cuando la antiglutaminasa es negativa. Y ese es el porcentaje de sensibilidad. Entonces, la serología podemos contar con anticuerpos antiglutaminasa, HLA-DQ2 para riesgo genético de enfermedad de Crohn cuando la antitransglutaminasa es negativa, anti-CDBT y antivinculina para el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, los anticuerpos PANCA y ASCA para la colitis ulcerativa, pero son inespecíficos y se los utiliza para discriminar entre una y otra. Pero también están presentes en la colitis microscópica. El antieritrocito y anticélulas caliciformes para enteropatía autoinmune. Biomarcadores como la PCR y la inflamación son inespecíficos en sangre, y la BCG, que también es inespecífica, y los biomarcadores fecales como la calprotectina y la lactoferrina. Y hablaremos de la calprotectina porque es un marcador que podemos utilizar para diferenciar o que nos va a decir que se trata de una enfermedad, de una diarrea orgánica. Es una proteína con propiedades antimicrobianas, constituye el 60% del total de las proteínas citosólicas de los granulocitos intestinales. Su presencia en las heces es directamente proporcional al grado de inflamación intestinal. Es resistente a la degradación bacteriana, muy estable en heces, que puede estar estable hasta una semana, lo que facilita su uso en áreas separadas de los laboratorios, permite diferenciar la diarrea orgánica de la funcional, se libera en todas las patologías inflamatorias intestinales, es muy sensible pero inespecífica, es positiva en varias enfermedades intestinales y aumenta con algunos fármacos y la edad, no se modifica con fármacos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, no se modifica ni con la dieta, ni con el embarazo, ni la localización de la enfermedad, por eso es que podemos seguir utilizándola como un marcador. La toma de la muestra preferiblemente o debe de ser por la mañana, y el mejor test para su detección es el de ELISA. Aquí hay un cuadro comparativo que nos demuestra que está elevada en varias patologías y en diferentes rangos. Entonces, si tenemos una calprotectina menor a 50 microgramos por gramo, podrá tratarse de síndrome de síndrome de intestino inflamatorio, de enfermedad celíaca, de diarrea por sales biliares, cáncer colorectal, diarrea secundaria a fármacos como metformina y los IBPs. Si tenemos un rango intermedio de 50 a 150, podrá tratarse de colitis microscópica, colitis infecciosa, colitis isquémica, cáncer colorectal, pólipos adenoma velloso generalmente, diarrea secundaria AINES y síndrome de crecimiento bacteriano intestinal, y con un rango mayor a 150, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, colitis isquémica, diarrea secundaria AINES y cáncer colorectal. Acá tenemos otros marcadores que podemos utilizar, los marcadores del aliento, el test de aliento con glucosa o con lactulosa para el síndrome de crecimiento intestinal bacteriano, los biomarcadores urinarios, la resolución lactulosa para medir la eliminación de estos dos marcadores, que se hace en orina. Es una prueba que
Todos los autores dicen que se usa muy poco. Y para la mala absorción tenemos la medición de carotenos séricos, las grasas en heces fecales, que si es mayor a 7 gramos en 24 horas es patológica, la elastasa fecal, que si está menor de 100 es un indicador de deficiencia de la función pancreática exócrina, y el test de hidrógeno marcado con selenio para diarrea por ácidos biliares, que es un test que no contamos en nuestro medio. La motilidad. Para medir la motilidad tenemos la cápsula endoscópica y nos mide el tránsito intestinal, que nos va a determinar si es un lento menos de 6 horas y acelerado cuando el estudio ha durado un promedio de 2.5 horas. La radiología nos puede mostrar el tránsito intestinal, y cuando necesitamos entrar en detalle, especialmente en el intestino delgado, tenemos la enterotomografía y la enteroresonancia, que necesita una modificación de los protocolos habituales para lograr un buen resultado. Nos va a mostrar defectos de llenado, engrosamiento o estenosis de la pared intestinal y la presencia de fístulas. Y la endoscopía, tenemos la videocolonoscopía, la eoscopía, la videoendoscopía alta más biopsia, que nos va a mostrar todas las lesiones de la mucosa, ulceraciones de colon, ileón, patrón nodular, festonado y todas las alteraciones que conocemos. La videocápsula endoscópica nos muestra las ulceraciones de intestino delgado que no están al alcance de las otras dos endoscopías. Y la histología nos va a dar el diagnóstico definitivo. Podemos hacer en las biopsias histoquímica, cultivos y algunas tinciones especiales. La diarrea en el paciente inmunocompetente, mayor a 4 semanas en la aguda. Si la diarrea ha durado de 2 a 4 semanas, solo pensamos que es una aguda persistente. Mayor de 4 semanas, hay que revisar el antecedente de fármacos, antecedentes de viajes, antecedentes familiares, sin signos de alarma, y si tenemos presentes los criterios de Roma 4, vamos a concluir que es un síndrome de intestino irritable tipo diarrea o una diarrea crónica funcional, síndrome de mala absorción por características de la materia fecal, hemograma, PCR, vitamina B12, hierro, yardias, carotenos, grasa, prueba de las decilosa, serología para enfermedad celíaca, biopsia de duodeno más endoscopía más biopsia de duodeno, en la enfermedad inflamatoria de intestinos, sospecha de diarrea inflamatoria con sangre, protectina fecal positiva, veda, videocolonoscopía, enteroscopía con biopsia, cápsula endoscópica, enteroresonancia o TAC, cuadro persistente sin sospecha de síndrome de mala absorción o diarrea inflamatoria, descartar la enfermedad colónica, las alteraciones anatómicas, enteropatías, colitis microscópica, diarrea por ácidos biliares, basados en la videocolonoscopía, veda más biopsia, enteroresonancia o enterotac de abdomen y pelvis. Dentro de las conclusiones, debemos decir que la diarrea crónica es un cuadro con mecanismos patogénicos complejos y múltiples. El estudio debe iniciarse con una adecuada historia clínica y un examen físico exhaustivo, discriminar si se trata de diarrea funcional u orgánica para seguir con las pruebas diagnósticas. La diarrea con características orgánicas debe atenderse con celeridad porque va a responder a una enfermedad grave. Enfermedades, exámenes de sangre, materia fecal, test de aire expirado, endoscópico, histopatológicos e imágenes debemos usar de acuerdo a los puntos primarios, los primeros puntos, y el tratamiento en lo ideal siempre debe responder a la etiología de la diarrea crónica. Creo que eso es todo. Este es un algoritmo que he puesto solo porque nos dice que en la diarrea acuosa de características de funcionalidad, pero si el paciente es mayor de 50 años, debemos hacer un interés especial en
descartar todas las posibles causas. Entonces, si es mayor de 50 años, iremos desglosando todas las causas que nos van a llevar a los diagnósticos posibles. Estudiaremos anticuerpos para enfermedad celíaca. Si son positivos, hacemos el tratamiento. Si hay respuesta, habremos llegado a ese diagnóstico. Si no hay respuesta, seguimos estudiando como diarrea funcional, pensando que es una diarrea funcional. Si no hay respuesta, debemos pensar en una mala absorción de azúcares y haremos las pruebas. Si es diarrea por ácidos biliares, para llegar a un diagnóstico, y el último diagnóstico será el de diarrea funcional. Muchas gracias.